17:40 en la República Argentina. Como todos los miércoles aprendemos un poquito más de economía. Hola Juan Pablo Enríquez, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes para toda la audiencia de la radio, ¿cómo andan ustedes? Pero bastante bien, bastante bien. Viendo que siguen los cruces por el endeudamiento. Sí, la verdad que tenemos el episodio, parece una serie de Netflix, ¿no? Claro. Y la verdad que en esta época de campaña han habido cruces de ambas partes en relación con el endeudamiento y no deja de ser menor a lo que nosotros siempre tratamos de pregonar desde este espacio, de poder conversar y debatir acerca de este asunto tan importante para la Argentina, que no es un dato minúsculo, sino que tiene que ver con una esencia que nos diagnostica en función de nuestra realidad y de nuestras posibilidades. El presidente, como bien dijimos la semana pasada, el expresidente Mauricio Macri hizo declaraciones en función de que, según él, luego del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina pasaba de ver lo mismo que antes, ninguneando todo ese proceso de desfalco que atravesó el país, sin decir que Argentina, previo a incorporarse al Fondo Monetario Internacional nuevamente con esos créditos leoninos y sumamente cuestionables, había salido del mercado de crédito por imposibilidades justamente de pagar, ¿no? Y adquirimos 57.000 millones de dólares en plazos sumamente difíciles de cumplir y con tasas de intereses históricas en el mundo. La Argentina pasó a ser el país que mayor incremento de deuda tuvo en aquel tiempo, el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, con la mayor tasa de interés. Entonces no son datos menores. Y además, desde el sector de Cambiemos se comenzó a instalar una versión de que el gobierno de Alberto Fernández también había incrementado su endeudamiento, pero lo que no dicen, y hay un error ahí en la información, es que es en pesos. No es lo mismo endeudarse en pesos, emitir moneda para sostener la inversión y el gasto público, que endeudarse en dólares, porque la Argentina genera pesos, no genera dólares. Son debates que hay que empezar a desentrañar, son cuestiones que hay que empezar a analizar profundamente y creemos algunos que debiera ser uno de los puntos centrales de discusión en el marco de las próximas elecciones de septiembre de este año. Sí, es complicado el tema, sobre todo porque como es información muy puntual, el hecho... vos dijiste error, por ahí hay intención y cada medio lo maneja como le conviene a sus propios intereses. Ya hemos dicho que los medios son empresas y las empresas producen de acuerdo a sus intereses, lo que más les conviene. Entonces es complicado por la hegemonía también que se tiene en el manejo de los medios. Sí, totalmente. Inclusive, fíjate la importancia que tiene el tema. Algunos, desde la heterodoxia, venimos proponiendo hace mucho tiempo la necesidad de crear una especie de ESI, pero vinculada al proceso de endeudamiento de la Argentina. Así como están las ESI para las políticas de género y demás, debiera empezar a trabajarse en los diferentes estamentos del sistema educativo nacional todos los procesos de endeudamiento que ha atravesado la Argentina, las causas, las consecuencias. Son datos centrales que tienen que ver con nuestra pérdida de soberanía y de independencia permanentemente. Hoy la Argentina, cuando festejemos los días patrios, se debiera dar esa discusión si realmente somos independientes o no, por el grado de vinculación que tenemos contra, vinculación con los sectores dominantes. La verdad que hoy no disponemos de una autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Ojalá se pueda rediscutir e instalar en agenda para que no nos mientan, para que la ciudadanía sepa cuánto había de deuda, cuánto hay ahora, cuánto había antes, para que no nos vendan cualquier cosa y podamos discernir específicamente cuál es el diagnóstico preciso que tiene la Argentina luego de cada gestión de gobierno, ¿no? Claro, acceder a los datos fidedignos, que no es fácil tampoco, porque los datos están.
ustedes por ahí con mayor asiduidad y sabiendo a dónde recurrir, pueden entrar a las distintas páginas internacionales, a lo que es las páginas oficiales también con el Fondo Monetario o las distintas líneas que se han manejado, pero el común de la gente depende de lo que se le informe a través de otros medios. Es un tema bastante complicado que seguramente del cual vamos a seguir hablando. Pero hay otros de los cuales yo también te quería requerir tu opinión. Otro es el tema que ha salido a la discusión también, que se ha instalado, que es el salario real dentro de lo que es esta discusión electoral. Sí, el salario real es otro de los temas centrales, ¿no? El trabajador, el oyente LT14 que en este momento está escuchando y dice, ¿por qué no me alcanza la plata cuando voy al supermercado y demás? Pretende siempre que haya una propuesta electoral que le mejore la calidad de vida, que haga que su salario rinda. Uh-huh. Bueno, hubo toda una serie de cruces también durante esta semana y hubo unas declaraciones justamente de la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, quien mostró una imagen muy clara, ¿no?, de cuánto se modificó el salario en el periodo 2003-2015, estamos hablando de 12 años. En ese periodo el salario real de los trabajadores argentinos aumentó el 78%. El salario real, es decir, es un incremento de los haberes por encima de los procesos inflacionarios. Por eso en aquel tiempo, en todo ese proceso, se vio un gran crecimiento del mercado interno y de la capacidad de compra de los sectores del trabajo, ¿no? Hubo gran cantidad de argentinos que pudo cambiar el auto, que pudo modificar su vivienda, que pudieron mejorar su calidad de vida en términos de consumo, que pudieron irse de vacaciones, ¿no? De hecho, en el año 2013, en la Argentina, se vendieron 1 millón de autos, una cifra récord en estos tiempos. Pero ¿qué pasó de 2015 a 2019? Ese 78% del periodo anterior se vio abrumado y hubo una reducción del salario de la clase trabajadora del 20%, ¿no? Entonces, eso en este tiempo donde el salario real en el advenimiento de esta nueva gestión se ha mantenido estable, con subidas y bajadas, pero no ha tenido un crecimiento por encima de la inflación, denota que la clase trabajadora a lo largo de este tiempo tiene un gran enojo justamente con la clase política, que no ha podido, no solamente por el efecto de la pandemia, sino por la gestión anterior, no ha podido sobreponerse en términos de su poder de compra para poder mejorar su calidad de vida justamente. Uh-huh. ¿Qué pasa todo esto con hablamos hace un ratito del tema, pero sé que ha llegado no solo para Argentina, sino ha liberado fondos el organismo, el Fondo Monetario Internacional en los últimos días? Sí, el Fondo Monetario liberó más de 600.000 millones de dólares para todos sus integrantes. Esto tiene que ver con una distribución habitual que se hace del organismo. A la Argentina le tocan 4.500 millones de dólares, pero que lamentablemente, justamente era lo que hablábamos recién, en la vinculación de nuestro proceso de endeudamiento, no vamos a poder disponer para gastos que tengan que ver con cuestiones sociales, sanitarias y demás, sino que básicamente esos seguros, todavía no está definido bien el destino, va a terminar siendo una manera de oxigenar las obligaciones que tiene contraída con anterioridad la Argentina de aquí hasta diciembre de este año. Forma parte del mismo proceso de lo que venimos hablando permanentemente y bueno, esperemos que se logren encaminar estas cuestiones para que cuando lleguen recursos siempre se utilicen en las extremas necesidades que tiene la población argentina y que urgen de soluciones concretas. Claro, esto es simplemente para garantizar los compromisos que tiene la Argentina hasta fin de año. Exactamente, y no tiene que ver con un préstamo, por las dudas, es una distribución habitual que hace el Fondo Monetario a todos sus integrantes, como para que no nos confundamos en los conceptos, son 4.500 millones de dólares. Y en ese sentido también, uno de los temas importantes que te quería comentar y que formaron parte de la agenda de los últimos días, es la industria del conocimiento y los unicornios. Ya estuvimos adelantando algo en los días anteriores, pero es importante generar esa discusión de que hacia dónde van esos recursos. ¿Qué son los unicornios? Son
las nuevas empresas ligadas a la economía del conocimiento que tienen más de que valen en el mercado más de $1.000 millones, ¿no? Un caso de eso, por ejemplo, es Ualá, que es un nuevo sistema que está vinculado. En mi caso, a mí me toca ser docente universitario con alumnos de 20 años. El otro día se me ocurrió hacer una encuesta y la mayor parte de mis alumnos forma parte de ese universo. Ualá ya tiene 3 millones de usuarios en la Argentina y está creciendo ostensiblemente. A lo que va, que salió una ley de economía del conocimiento a comienzos de año, con muchos beneficios tributarios y demás, pero es importante que paremos un poco la pelota en ese sentido y podamos rediscutir qué pasa con todo eso, ¿no? Porque si bien se generaron más de 4.000 puestos de trabajo, habría que ver que esos trabajos no terminen siendo precarizados, ¿no? Como es el caso de Amazon en los Estados Unidos, o de una reconocida plataforma de venta de internet acá de la Argentina, que justamente es la que dio origen al tipo más rico del país. Discusiones que hay que dar y que forman parte de esta nueva era en la que vivimos, era de la digitalización, donde las nuevas juventudes ya están enmarcadas en esa nueva manera de vivir y de alguna forma ya tienen ese chip incorporado para poder generar sus acciones operativas y bancarias. Correcto. Hoy creo que ya se dio a conocer, o ayer, la conformación, o mejor dicho, la decisión de conformar el ente de la hidrovía, que es algo que del año 95 creo que no se modificaba esta concesión, y a mí me llamó muchísimo la atención la necesidad de conformar este ente por la escasez de datos que hay en el país, de lo que circula, de la cantidad de dinero que se mueve. Se habla de que el 80% del comercio exterior del país pasa por la hidrovía, pero no hay, no hay información. El Estado creo que no tiene información, y creo que esto ha generado el hecho de la decisión de conformar este ente. El tema de la hidrovía, que es muy minúsculo en la discusión de la agenda política, debiera también tomar mayor envergadura y engrosar el debate para que podamos estudiar mucho más de la cuestión, ¿no? Sí, los especialistas más acérrimos de la cuestión dicen que este decreto, la verdad que no colma las expectativas, que de alguna manera es continuar con la concesión privada, más allá de que se genera un organismo de control, pero el Estado debiera tener mayor presencia, porque es aquí donde perdemos gran cantidad de divisas, que es el gran problema de restricción externa que tiene la Argentina. Hay un permanente comportamiento cultural, económico, de las grandes empresas exportadoras e importadoras a subfacturar las exportaciones y a sobrefacturar las importaciones. Por ejemplo, gran cantidad de productos se van a... Por ejemplo, nosotros le vendemos gran cantidad de carne a Paraguay y a Uruguay, que no lo consumen. En realidad lo que están haciendo ahí las empresas es subfacturar las exportaciones para evitar pagar impuestos, justamente. No puede ser que Paraguay y Uruguay no produzcan carne, pero sean de los principales exportadores. Son discusiones que hay que dar, porque eso termina afectando justamente el mercado interno y los precios de productos esenciales, como es el tema de la carne. No queda muy claro todavía, se comienza a rediscutir, pero me parece que hay que seguir militando el tema, seguir instalándonos en agenda, porque es una temática central para el futuro de la Argentina. No es una cuestión menor de cómo se controla justamente el comercio exterior, que es un gran esquema de pérdida de divisas permanentemente, que se van en manos de muy pocos sectores económicos. Sí, es un tema muy complejo. Lo que sí estoy, por lo poco que he podido leer, se conformará un ente federal que va a representar a todas las provincias del país, prácticamente. Sí, va a representar a todas las provincias del país, pero seguimos teniendo la concesión en manos privadas. Sería importante rediscutir si eso tiene que seguir en manos privadas o puede formar parte de una potestad y de una facultad que tenga el Estado. Si lo hace un privado, también lo puede hacer el Estado. Y sería más que importante poder tener el control de esa posibilidad que tenemos de vinculación comercial con el mundo, que es
justamente una de las grandes debilidades que tiene nuestro proceso democrático. Uh-huh. Ayer leí alguna información acerca de un posible aguinaldo para monotributistas. Sí, hay una propuesta del precandidato a diputado nacional de Santa Fe, Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa de la Nación, que tiene que ver con esto, y me parece que es una linda medida como para incentivar el debate y como para proponer. Generalmente, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, los monotributistas están rezagados. Recordemos que tenemos un universo de 4 millones de monotributistas, pero esta medida de llegar a hacerse carne en la realidad abarcaría un universo de un poquito más de 2 millones de monotributistas. Estamos hablando de las escalas más bajas, A, B y C, y tiene que ver con un acompañamiento del Estado que originaría una inversión de 60.000 millones de pesos. Se puede pagar, es redefinir el destino de las inversiones públicas, pero es importante también ponerlo en agenda, discutirlo, porque el sector de los monotributistas muchas veces esconde trabajo precarizado y es importante que el Estado comience a atender de manera más concreta estas necesidades de sectores muy empobrecidos a lo largo de nuestra historia y del último tiempo de la Argentina. Perfecto. Juan Pablo, completísimo hoy, con un montón de temas hemos tratado, pero el miércoles que viene la seguimos. El miércoles que viene la seguimos. Un gran abrazo. El otro día estuve en una radio de Maciá, que ahora está retransmitiendo el programa también, en un acuerdo que hicieron con radios provinciales, así que felicitaciones por ese nivel abarcativo que tiene la radio pública más importante que tiene la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la gente de Maciá, de toda la provincia que nos escucha, por supuesto, siempre en esta que es la radio pionera de la provincia de Entre Ríos. No sé quién se me coló por ahí abajo en un audio. Juan Pablo, te mando un abrazo y hasta el miércoles que viene. Abrazo grande y buena semana.